El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Buenas noches, bienvenida a esta nueva edición de tu programa Derecho y Palabra. Esta noche tenemos como invitada a la pastora y abogada Ada Nora Enríquez, una gran amiga, pasada candidata del proyecto Dignidad para el puesto de comisionada residente. El tema de esta noche es la protección del bebé de 22 semanas en el vientre de la madre. Muy buenas noches, Ada. Es un privilegio tenerte aquí con nosotros en esta noche, en este programa Derecho y Palabra. Muy buenas noches, Juan. Para mí es una bendición y un privilegio poder estar con todos ustedes en esta noche hablando de un tema tan importante como lo es la protección del bebé de 22 semanas o más. ¿Por qué tú consideras esto un tema importante, Ada? Es definitivamente importante porque en Puerto Rico mucha gente desconoce que se permite el aborto de un bebé hasta los 9 meses. Entonces, este proyecto da la oportunidad no solamente de considerar cuando un bebé merece ser protegido porque ya está completamente desarrollado, lo único es que si una mujer decide que no lo va a tener, el Estado pueda tener la oportunidad de preservarlo, que él pueda seguir creciendo y desarrollándose, y de no conseguirlo, pues entonces, ¿verdad?, disponemos de él, pero si sobrevive, entonces podemos darlo en adopción, podemos darle los recursos que necesita, y Puerto Rico yo creo que no sabía que necesariamente aquí hasta los 9 meses una mujer podía abortar, y tampoco sabía que se podía preservar esa vida del bebé desde las 22 semanas, sino que habían dos concepciones erradas. Por un lado, que el derecho al aborto era absoluto, es decir, que no hay manera de que se pueda regular. Y número dos, que si eso estaba pasando jamás sería de un bebé ya formado y con la capacidad para vivir desprendido del seno materno. Acabas de decir algo que sería bueno que tú, ¿verdad?, dieras más detalles sobre eso. Ambos somos abogados. El conocimiento que yo tengo es que hay estados que desde que el niño se considera concebido, la madre no puede abortar. Tú nos estás diciendo que en Puerto Rico a los 9 meses se puede abortar. ¿Cuál es el estado de derecho en estos momentos en Puerto Rico? En Puerto Rico, bueno, actualmente una mujer que está en el día del alumbramiento, que llega al hospital para parir, decide en ese momento no tenerlo por razones de que se siente sumamente deprimida, etcétera, y hay un doctor que está dispuesto para practicar el aborto, podría practicar el aborto. No solamente eso, de hecho, una mamá, una mujer, podría determinar abortar su bebé, y si sobrevive, el Estado no provee medios para proteger a ese bebé que sobrevivió el aborto. Eso tampoco está regulado. Es decir, tampoco tenemos legislación que provea un consentimiento informado para la mujer. Es decir, que le digan a la mujer efectivamente si su bebé va a padecer o no dolor, en qué tipo de procedimiento se va a hacer, más allá del concepto médico, que uno va y uno no es doctor ni es enfermero y no entiende tres pepinos lo que le están diciendo. Tampoco le dicen posterior a esa práctica que va a padecer de una depresión posparto, similar a la mamá que decide tenerlo porque su cuerpo cambia, y no le dicen necesariamente que necesita recibir servicios, ¿verdad?, psicológicos, de consejería, etcétera. Así que el Estado de Derecho en Puerto Rico es uno que le garantiza a la mujer un derecho absoluto, básicamente, a abortar sin importar en qué trimestre sea, aunque Roe versus Wade en el 1973 estableció que el derecho al aborto no es absoluto. El derecho a uno decidir era fundamental, una mujer decidir si terminaba o no, pero después del primer trimestre los estados podían regularlo. En el caso del segundo trimestre establecía que se podían establecer una serie de regulaciones, y en el tercero se podía prohibir de absoluto, pero después vino Planned Parenthood versus Casey. Antes de que continúes con eso,
Porque yo he escuchado mucho en los medios, que Roe versus Wade, Roe versus Wade, Roe versus Wade. ¿Qué piensas tú de las personas que siendo abogados, que están envueltos en la industria del aborto, sabiendo que ya Roe versus Wade no es el marco de derecho que aplica, todavía siguen hablando como si Roe versus Wade fuera el marco jurídico? Porque tú acabas de decir algo importante, que muy poca gente lo dice, lo que significa que conoces bien del tema, que Roe versus Wade también estableció unas limitaciones al aborto, y que también Roe versus Wade dice que el Estado al momento de terminar la concepción puede regular el aborto, o sea, que no es un derecho absoluto de la mujer. ¿Qué tú piensas de estas personas que van a los medios y dicen y citan a Roe versus Wade? Bueno, realmente algo que siempre pasa y que a veces se legitima que yo no practico es que los abogados dicen, bueno, dependiendo de quién es mi cliente, hay un lado de los libros que establece que tiene el derecho, si es el otro, pues hay otro lado de los libros. Pero realmente le faltan a lo que es la integridad del Estado de Derecho actual, y por eso es que yo en este tiempo me he dado a la tarea de mirarlo un poquito para que la gente pueda entender que no hay tal cosa como un derecho absoluto. De hecho, si me permites, puedo leer, la Corte lo que resuelve es que cuando una persona, ya después de ese segundo trimestre, decide abortar, debe sopesarse los intereses del gobierno en la protección de la salud de la mujer con la protección de la vida prenatal. Eso se estableció desde el 73. Desde el 73. No hay nada nuevo. Es bueno, Ada, que tú lo digas, pero ahí, ¿verdad? Tú acabas de hablar de integridad. ¿Cuál es tu base de esa integridad que va contra la corriente? Y te atreves a decir que hay abogados que miran un lado del derecho y otros no, porque eso no lo dice todo el mundo. Tenemos 4 minutitos para que me expliques eso. Bueno, definitivamente uno tiene que ser honesto, pero claro, habemos ciertas personas que creemos que hay un Dios creador, que hay un Dios todopoderoso, y si le hemos entregado nuestra vida al Señor Jesús, sabemos que aunque nadie nos pase factura, aunque se considere que no estamos violando ningún canon de ética, porque estamos haciendo un argumento legal y una interpretación, nosotros sabemos si estamos diciendo la verdad o no, y sabemos que nuestro Dios nos va a pedir cuenta. Por lo tanto, nosotros tenemos un deber moral y un deber ético que puede ser mayor, porque sabemos que un día vamos a estar delante del Señor y le tenemos que rendir cuentas. Y es difícil uno asumir posturas que ahora se tienden a ver como fóbicas, contrario a lo más popular, carente de empatía o de consideración por los demás, porque se tergiversa. Así que nosotros, amparados en el Dios todopoderoso de nuestra Constitución, tenemos un deber que es indelegable y que nos hace padecer. Hay un precio al ser honesto, al ser íntegro, pero definitivamente no podemos hacerlo de otra manera. Pero fíjate, yo pienso, ¿verdad?, para dejar la pauta para nuestra próxima sección, que lo que tú estás diciendo es que el fundamento de tu defensa es que crees que hay un Dios creador. Y desde ese punto de vista, yo creo que el creyente en el Señor tiene que asumir una postura radical con este proyecto de los niños de las 22 semanas. En nuestra próxima sección estaremos hablando sobre eso y estaríamos viendo unos visuales que uno de ellos tiene 34 años de vida. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Recuerda, todos los martes a las 7 de la noche estaremos compartiendo contigo en este programa Derecho y Palabra, un programa diseñado para personas cristianas que están envueltas en la labor política y la labor social y que se han dejado llevar por los principios de la palabra de Dios para ayudarnos a madurar en estos procesos. Te estaremos esperando.
Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Continuamos aquí con nuestra invitada Ada Nora Enríquez en Derecho y Palabra. Ada, habíamos quedado, ¿verdad?, que íbamos a compartir unos visuales con la teleaudiencia de lo que estamos hablando. Quisiera, ¿verdad?, si es posible, que nos pongan lo que voy a nominar las fotos Polaroid. En esa foto que estamos viendo allí, miren lo que dice. Este es mi hijo mayor, hoy tiene 34 años. Nació de 22 semanas de gestación en St. Margaret Hospital en Boston y pesó 1 libra 3 onzas para que diga que no tienen vida. ¿Tú tienes algo que comentarnos de esa foto antes de que yo empiece a creerme que soy abogado? Bueno, una de las cosas que resalta de inmediato es que este suceso que se dio, ¿verdad?, de este niño que nace a las 22 semanas fue, de acuerdo a lo que vemos de la foto, en octubre 10 del 87 es la foto. Así que fue 5 años antes, debe ser el caso de Planned Parenthood versus Casey, que es el que da el pie forzado para entonces modificar un poco lo establecido en Roe versus Wade, para indicar que ahora los estados podían regular aún el aborto cuando ya el niño fuera viable, es decir, que estuviera desarrollado lo suficiente como para vivir desprendido del seno materno. Y por eso es que 34 estados han aprobado este tipo de legislación. Y aquí nos dicen 5 años antes, aquí está, 22 semanas de gestación, 1 libra pesó y 13 onzas, no llegó a las 2 libras. No llegó a las 2 libras. Y en ese tiempo no teníamos los mismos avances que tenemos ahora para el cuidado. Y ahora tiene ese muchachito. No había sonogramas. No, 34. Tú te enterabas del sexo del bebé cuando nacía. 34 años. Y yo quería señalar, para que veamos la campaña de desinformación que se está desarrollando en Puerto Rico. ¿Cómo es posible que la comunidad científica en Puerto Rico todavía sostenga que un bebé de 22 semanas no es viable o que se puede abortar, cuando esa foto nos demuestra que hace 34 años, con el estado de la medicina que estaba entonces, que estoy viendo allí, una incubadora con un montón de cosas, está firmado, o sea, la foto está debidamente autenticada para un tribunal. Lo único que habría que traerle es la persona que la firmó. Que había la posibilidad de supervivencia luego de 22 semanas, y eso lo sabemos desde 1987. O sea que estamos ante una campaña de desinformación. Por eso es importante que te mantengas conectado con nosotros, le des seguimiento a la licenciada Nora Enríquez, que ella está en los medios defendiendo la vida de no nacido fuera del vientre materno, porque para mí su embrión vieron mis ojos, y así sus ojos, que a mí nació desde que Dios lo envió. Eso es lo que yo creo. Bueno, pues vamos a seguir hablando de esa frase que estábamos hablando fuera del aire, que me fascinó. Sí, Proverbios 31, los versículos del 8 al 9 nos dice, en palabra de Dios para todos, hablas por los que no pueden hablar y defiende los derechos de los desamparados. Alza la voz y hazles justicia. Porque antes de terminar el segmento anterior había dicho, ¿y por qué un cristiano debe defender la vida, verdad, de estos bebés? Más allá de decir que Dios da la vida, que es real, y aún de que su embrión vieron, ¿verdad? Sus ojos vieron nuestro embrión. La realidad es que además se nos da un mandato de nosotros defender a los que no tienen voz. Y un bebé en el vientre es el ser humano o la persona más vulnerable, porque esta no tiene la capacidad de hacer ningún tipo de representación, está totalmente dependiendo de lo que pueda hacer la persona que lo lleva en el vientre y cualquier otra persona que intervenga, ¿verdad?, con relación a su cuidado o a la terminación aún de su vida. Pero Dios nos dice a nosotros, y vamos a tener que dar cuenta, que nosotros hablemos por los que no pueden hablar. Pues tenemos que darle voz a ellos y decir, si ellos son viables, si tienen vida, vamos a protegerlos, vamos a darle la oportunidad de durar el número de días que Dios previó de antemano,
¿verdad? Porque lo dice también la Biblia, que Dios nos dio un número de días a cada uno de nosotros. Eso es así que debemos intervenir, tenemos una responsabilidad y por ello vamos a dar cuenta. Tú acabas de decir algo bien interesante, ¿verdad? Tú estás diciendo que tú le das voz a aquellos que no lo tienen, porque eso es un mandato bíblico. Quiere decir que en este tema en particular, tú más que un vocero en el contexto político y social, estás siendo un vocero de la voz de Dios a la sociedad, un llamado a la sociedad de que estamos llamados a proteger a aquellos que no pueden defenderse. Pero ahí yo quiero diferir un poquito contigo. Okay. Yo creo que sí tiene quien lo defienda, que es su madre. Pero tú nos dijiste al principio del programa que había una deficiencia en el consentimiento informado. O sea que probablemente la persona llamada a proteger ese bebé lo están informando mal. Y si más yo no me equivoco, cuando vemos el proyecto tiene algo sobre esos. O sea que habla del consentimiento informado. A mí me gustaría que a la luz de eso que tú acabas de... porque yo creo que Dios le ha hablado mucho a esa gente. Hablemos por los que no tienen voz. ¿Cómo tú podrías expresarlo nuevamente? Porque creo que es importante para la comunidad de mujeres que va a estar escuchando este programa, que sepan lo que es consentimiento informado, no solo para ellas, porque probablemente no creen en el aborto, sino para poder informar a aquellas jóvenes o mujeres que le están proponiendo que tengan un aborto. Bueno, cuando nosotros hablamos de consentimiento informado y nos referimos al tratamiento médico, es toda la información que necesita una persona para tomar decisiones con relación al tratamiento que va a recibir, para decidir si lo recibe o si lo rechaza, ¿verdad? En ese sentido, una mujer que está considerando practicarse un aborto merece que no solamente se le dé información sobre qué es lo que está pasando en su cuerpo, ¿verdad? Los cambios que está teniendo, etcétera, sino cuál es la condición de ese bebé, cuál es el procedimiento que se va a llevar a cabo, las implicaciones de acuerdo a la etapa de desarrollo que tiene su bebé. Y decía antes que una de las cosas que yo creo que es bastante característico de toda mujer que está considerando terminar la vida del bebé que lleva en el vientre, lo primero que le pregunta, porque la mujer, su instinto es, ¿el bebé va a padecer dolor? Eso es lo primero que le preguntan. Usualmente en estas clínicas o las personas que están practicando el aborto le dicen que eso no va a pasar, que el bebé no va a experimentar ningún tipo de dolor. Eso lo he escuchado yo en las vistas. Que se ha demostrado ya que en apenas unas semanas de concebido el bebé ya experimenta dolor. ¿Y cómo lo saben? Porque si van a inyectar de alguna manera el área donde está, automáticamente se contrae la criatura. Y ahora que tú estás diciendo eso, vamos a aprovechar para ver un corto video mientras Ada nos explica, para que ustedes nos digan si hay vida en un bebé de 22 semanas y que a pesar de que no tienen voces, si le enseñaran a mamá la voz de su bebé en el vientre, yo creo que las cosas cambiarían. Claro, y estás hablando de un segundo aspecto, que en muchos estados se provee que a la mamá se le presente un sonograma para que pueda ver su bebé, para que sepa la etapa de formación. O sea, que algunos estados han decidido darle voz a ese bebé. Por lo menos, sí, darle voz porque obviamente por lo la menos mamá frente a mamá va a escuchar el latido del corazón y lo va a ver. Y entonces cuando hablamos en Puerto Rico de una mujer que a lo mejor no tiene sentimientos y ha decidido terminar con su embarazo, yo pienso que con toda posibilidad no tiene toda la información necesaria para tomar una decisión sobre ese aspecto. Porque ahora este proyecto 693 se presenta como una alternativa. Porque lo primero es que está diciendo, este es viable, y si la mujer no quiere retener ese bebé para sí, automáticamente ya no va a ser responsable de qué pase, porque sí le está dando la última oportunidad para que siga teniendo vida separada de ella. O sea que cuando nosotros vemos personas que dicen que no es necesario el ultrasonido, lo que yo podría pensar es no quieres que mamá vea, porque ese bebé está completamente formado. La foto que vimos anteriormente era un bebé de 22 semanas de hace más de 30 años, anterior al caso de Parenthood versus Casey, el cual estaremos entrando en más detalle en el próximo programa que tú vas a estar con nosotros, así que recuerden darle continuidad a este programa.
Pero ahí yo veo el corazón de ese bebé latiendo, lo veo totalmente formado, incluso lo veo moviendo la boca. Nos quedan unos breves minutos en esta parte del programa. ¿Cómo hacen para que ese bebé no nazca vivo? Bueno, hay distintas formas. Realmente una de las que hacen es que le inyectan al corazón del bebé para provocarle una arritmia, ¿verdad? Es un ataque al corazón y después lo desmiembran. Algunos realmente usan el proceso de aspiración y es como usted lo escucha, es como ponerle una aspiradora a la mujeril, pues desmembrando. El bebé se va desmembrando poco a poco estando vivo. Y hay otro que es que le insertan como unas tijeras y empiezan a cortar ese bebé dentro del vientre de mamá. En el caso que mencionaba anteriormente de los restos que se encontraron en Washington, encuentran un cráneo de un bebé que el doctor dice por lo menos 3 veces trataron de picarlo sin poder. ¿Sabe que lo que estamos hablando es de un proceso que con toda posibilidad, si a la mujer se le explica, por lo menos lo primero que te va a decir, ese proceso así yo no lo quiero, porque también tiene unas exposiciones para ella. Hay muchas que han sido perforadas, etcétera, o sea que eso es necesario dar esa información. O sea, lo que estamos diciendo, aunque la palabra que no se usó y dicen que se usó de asesinato, que el legislador no usó, pero dicen que usó, realmente para poder abortar, primero le quitan la vida a ese bebé en el vientre de la madre. Diga entonces usted cómo podemos quitarle la vida a un bebé de 22 semanas en el vientre de la madre. No se vaya, continuamos en la próxima sección. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Recuerda, todos los martes a las 7 de la noche estaremos compartiendo contigo en este programa Derecho y Palabra, un programa diseñado para personas cristianas que están envueltas en la labor política y la labor social y que se han dejado llevar por los principios de la palabra de Dios para ayudarnos a madurar en estos procesos. Te estaremos esperando. Buenas noches, aquí entramos en la última sección de nuestro programa Derecho y Palabra. Ada, ¿qué tú quisieras decirle a la audiencia que quisieras compartir con ellos en esta última parte? Bueno, definitivamente nosotros como cristianos que tenemos un deber de responder a este mandato dado por el Señor, de defender a los que no tienen voz. Y usted dice, pero yo no soy abogado, yo no sé nada de lo que están hablando. Pues una de las cosas que puedes hacer es anotar este correo electrónico que yo te voy a dar. Es este, participación, sin acento en la O, participación, todo en minúscula, @oslpr.org. Voy a repetirlo, participación, @oslpr.org. ¿Y para qué tú necesitas esa dirección de correo electrónico? Bueno, para escribirle a todos los legisladores. Usted hace un solo escrito y allí le va a poderse comunicar con los senadores y también con los representantes. Si usted le va a dejar saber si usted está de acuerdo o no con el proyecto del Senado 693, que si usted es cristiano y obviamente está buscando preservar y proteger el derecho a la vida, entonces usted lo va a escribir. ¿Y quiere saber por qué lo va a hacer? Bueno, la palabra enseña, por hablar solamente de uno de los libros, en el libro de Esther, que Mardoqueo y Esther se dedicaron a aprobar leyes. Pues en el caso de nosotros, que no es una monarquía,
Nosotros como ciudadanos constituyentes nos corresponde la responsabilidad de colaborar con los legisladores en la toma de decisiones con relación a la legislación. La manera de hacerlo entonces, dejarles saber que usted está de acuerdo o no, en este caso que está de acuerdo con la aprobación del proyecto del Senado 693, un proyecto tripartita. Es decir, hay 3 partidos, los 2 mayoritarios y uno de los minoritarios que están diciendo los puertorriqueños queremos preservar la vida del niño concebido que está viable, que sabemos que tiene una oportunidad de vivir fuera del seno materno sin ponerle ninguna carga a la mujer. Honramos el derecho fundamental de la mujer a decidir, pero preservamos el derecho absoluto a la vida que el puertorriqueño en realidad tanto tiene por aprecio. Y yo sé que vamos a tener la oportunidad de hablar de esto, pero quiero decirte que la Constitución de Puerto Rico establece taxativamente en la sección 7 de su Carta de Derechos que no se impondrá la pena de muerte, es decir, la pena capital. El puertorriqueño no cree que al asesino se le debe matar, mucho menos estará de acuerdo con que un bebé que puede ser preservado tenga que morir cuando el Estado puede guardar su vida. Bueno, aquí en Derecho y Palabra quiero concluir diciendo la parte del libro de Estel que mi hermana y amiga de lucha desde hace mucho tiempo nos dijo: si callas en estos tiempos, respiro vendrá de otra parte, porque Dios no va a dejar de glorificarse. Y verlo de esta manera, qué bendición es que Dios te dé la oportunidad de luchar por un niño como parte de tus creencias en Él. Dios te bendiga, te esperamos el próximo martes, continuaremos con Ada en este proyecto, entrando en las profundidades legales del mismo. Buenas noches, Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.